¿Cómo se encuentra usted? Muy buenas noches, lo saluda Mercedes Morocho. Qué placer tenerlo acá. Muchas gracias. Buenas noches, Mercedes. Un gusto poder compartir contigo y con tus televidentes y las personas que siguen tus programas en esta nueva oportunidad que podemos volver a dialogar. Sí, general Gastón, queremos preguntarle acerca del tema de la coyuntura política que nos trae, acerca de estos audios que se han dado en torno a César Acuña, a la presidenta del Congreso, y por otro lado también nos han pasado en calidad de primicia una denuncia, y nos ha pasado pues el abogado Raúl Noblecilla, que también lo hemos tenido por acá, y que nos habla acerca de que han interpuesto una denuncia penal. Quiero que nos diga su apreciación. Pensar. Ronald Atencio Sotomayor y Raúl Noblecilla Olaechea, y porque el petitorio va contra César Acuña, contra Lady Camones, María Acuña Peralta, bueno, por organización criminal, tráfico de influencias, colusión simple agravada, inducción a no votar o hacerlo en servicio determinado, peculado doloso y culposo. ¿Usted cree que esta denuncia prospere, general? Bueno, pues una cortina antes de hablar sobre el tema de la denuncia, quisiera referirme a lo que tú en un primer lugar tocaste, ¿no? Que es esta situación lamentable que polariza aún más a la sociedad peruana, que ve pues con desesperanza, con desánimo, que la clase política tradicional en su contexto real se ve cada vez más comprometida en situaciones recurrentes, porque esto no es nuevo. Yo creo que los políticos tradicionales en algún momento de sus carreras tuvieron esto como un hecho constante, pero en esa época seguramente no habían pues los adelantos tecnológicos que hay hoy en día. Y esto a las personas, a la sociedad les genera esa desazón de ver cómo se maneja por parte de algunos sectores o estamentos la política peruana, que realmente son hechos bochornosos, detestables y deleznables, ¿no? Que son objeto de crítica de toda la comunidad y que, fíjate, observaba en televisión hace algunos momentos que en el propio Trujillo la gente del partido de Acuña se saca el polo, lo quema, lo bota, lo declaran persona no grata en Alto Trujillo. O sea, esta situación ha generado un problema muy grande para César Acuña y su partido APP, porque han perdido la presidencia del Congreso, y con la situación que estamos viendo actualmente va a ser muy difícil que él logre tener algún beneficio en la votación en Trujillo, ¿no? Ahora, si analizamos el contexto de la grabación, habría que remontarnos, Mercedes, a unos meses atrás, cuando la congresista Lady Camones fue protagonista también de un audio en donde en una reunión interna hablaba sobre los congresistas de Acción Popular. Entonces, esa situación debió ya haber determinado por parte de ella algunas medidas de seguridad y de tratar de identificar pues qué cosa es lo que estaba sucediendo. Sin embargo, parece que esta medida nunca se tomó y tenían un topo dentro del partido que al final es el que se está trayendo abajo todas las expectativas, no solamente del candidato, sino de todo el partido. Yo creo que esto va a ser un golpe muy fuerte y muy duro de levantar por parte de Acuña y su gente, ¿no? Con respecto a la denuncia por organización criminal, fíjate, todos los ciudadanos tienen el derecho a formalizar una denuncia cuando creen que hay una situación irregular. Indudablemente que la valoración de la prueba corre a cargo del Ministerio Público como titular de la investigación. Y no tengo el contexto de esta denuncia que usted acaba de mencionar, pero seguramente debe tener fundamentos de hecho y de derecho que deben de ser analizados en su momento por el Ministerio Público, y debe de actuar de la misma manera que está actuando, porque ese es otro tema que es importante analizar, Mercedes. La gente de centro y de derecha vemos con expectativa la investigación valiente de la Fiscalía, del Ministerio Público, del equipo especial de la policía con respecto a todos los hechos de organización criminal que provienen del gobierno. Pero este tipo de situaciones también pone en la palestra a la otra parte, que reclama, y con justicia, una actuación similar cuando se producen casos, digamos, análogos o que tienen cierta similitud. Y por eso es que
a pesar de que no tengo conocimiento de esta denuncia, creo que si la han presentado con el debido sustento, generará una reacción por parte del Ministerio Público, ¿no? Para ver cuáles son las situaciones en las que se produjeron estos aparentes delitos. Claro, lo tengo en calidad de primicia y justamente en este momento lo estaba leyendo. ¿Y cuáles son los fundamentos de hecho? Porque es bueno, pues acá nos llegan de todo. Claro, está muy bien. Fundamentos de hecho, ¿qué con la dice? primicia, muy bien. Sí, vamos a ver, ¿qué es lo que dice, no? Y eso me lo ha pasado hoy mismo Raúl Noblecía, ojo. En orden a lo expuesto en el petitorio, los elementos que permitirían sostener que estamos ante una organización criminal, así como también se habrían configurado los otros ilícitos penales señalados son A, elemento personal o numérico, esto es que la organización esté integrada por 3 o más personas entre las cuales se repartan tareas o funciones. B, elemento temporal, el carácter estable o permanente de la organización criminal. C, elemento teleológico, corresponde al desarrollo futuro de un programa criminal. D, elemento funcional o de distribución, que comprende la designación o reparto de roles en los integrantes de la organización criminal. E, elemento estructural, como elemento normativo que engarza y articula los componentes. En virtud de estos elementos señalamos la estructura de la posible organización criminal y bueno, están las fotos de los supuestos integrantes, pues no, ahí está la cabeza, el ingeniero César Acuña, Lady Camones abajo, ya mañana vamos a pasarle las fotitos de acá, Luis Valdés Farías, Alejandro Soto Reyes, Magali Ruiz Rodríguez, en proceso de identificación con un sí. O sea, hay varios. Los hechos que configuran la presente denuncia fueron descritos por el portal periodístico denominado Epicentro TV, los cuales se reproducen de manera textual para luego configurar los hechos, los mismos que fueron extraídos de sus páginas web, etcétera, 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 y los audios conocidos, ¿no? Ya veremos, claro, pero la pregunta es... Sí. Díganos. No, siempre en una denuncia se habla de presunción. Tú ves cuando la misma policía presenta a un detenido o a una persona en estado de ebriedad, se habla de presunto estado de ebriedad, ¿no? Presunto delincuente. Obviamente la carga de la prueba y la investigación que corre a cargo del Ministerio Público tendrá que ser aplicada en su momento, una vez recepcionada esta denuncia, para ver, porque sí, en lo que tú has leído, habría pues un conjunto de hechos que direccionarían hacia la comisión de un hecho delictivo, ¿no? Hay más de 3 personas comprometidas, están consideradas en la denuncia con nombre y apellido, hay un audio que clarifica más o menos el contexto en el que se dio la reunión y qué cosa fue lo que se trató, y estaríamos hablando de un posible tráfico de influencias que, de determinarlo el Ministerio Público en forma positiva, podría estar orientado a una organización criminal o algo análogo. General Gastón, uno de los diarios, por ejemplo El Correo, el día de hoy ha determinado, porque ha habido una conferencia de prensa del Premier con sus ministros, bueno, de la PCM, ¿no? Y dice que son delirantes, en conclusión. Es decir, ¿tendría realmente este Consejo de Ministros catadura moral como para poder decir que otros son otra organización criminal cuando ellos están siendo investigados también? O sea, la sartén le dice a la olla... No metiste. Fíjate, Mercedes, hay algo que la población debe saber, y te lo digo yo en mi condición de ex ministro de Estado. El Poder Ejecutivo tiene información primigenia, exclusiva, por los órganos de inteligencia, y porque es el Poder Ejecutivo y tiene que saber las cosas que suceden en el país, ¿cierto? Entonces, esta conferencia de prensa que se dio el día de ayer, a mi entender y en mi opinión, se dio ya a sabiendas de lo que iba a suceder el día de hoy en el Congreso. Y se generó toda una expectativa en base a poder, digamos, equilibrar la balanza, que cómo nos investigan a nosotros cuando hay paja en el otro lugar, ¿cierto? Y definitivamente se dio una situación, yo diría, sui generis, porque todo el mundo sabe lo que está sucediendo en el gobierno, las pruebas de la Fiscalía son cada 2 días, ¿no? Se presentan hechos nuevos, se involucran nuevas personas, sin embargo, se les dio la oportunidad. Y acá hay algo un poco más delicado, Mercedes.
la supuesta congresista y sindicada como topo, luego de esta reunión ha tenido una concurrencia a Palacio de Gobierno y ha estado hora y media con el presidente. Entonces, eso le da, digamos, mayor connotación a esta presunta hipótesis de que pudiera haberse generado una especie de alianza subterránea con esta persona para que en calidad de infiltrado dentro de la organización pueda generar este daño que al final no solamente es jugar a favor del gobierno, como lo dicen algunos comentaristas en diferentes medios. Yo diría que esto afecta gravemente al país porque lo pone en una condición de hartazgo. La gente está harta de todo lo que está sucediendo y esto solamente es echarle más leña al fuego. Ha habido un golpe demoledor y ahora nos vamos al tema internacional en Chile porque se le ha dicho no al cambio de la Constitución al tema con el presidente Boric, ¿no? Y tenemos que ganó la democracia, dicen algunos diarios, por supuesto de derecha, en todas las regiones del país austral con 61.8% de los votos y con los izquierdistas apenas alcanzan 38.1%. ¿Usted cree que si en algún momento, en algún contexto podríamos, o sea, ya estamos viendo que las encuestas, Pedro Castillo estaba muy bajo en las encuestas y vino con este discurso de estas últimas semanas acerca de este tema de la derecha golpista y acerca del tema también de traer el asunto del racismo, ¿no? Bueno, que la persona del interior del país y que, pero bueno, ¿quién no tiene Inga tiene de mandinga en este país? ¿No? Menos la que le habla estreñita, o sea, no vamos a estar pues en este momento con un tema de en nuestro país, que suena algo fuera de escenario, ¿no? O sea, si a mí me tienen un proceso penal, no voy a decir, bueno, es que porque soy trigueñito, soy de una comunidad campesina, y etcétera, etcétera. Creo que no va, en fin. Pero ¿usted cree que si siguen con el discurso del cambio de la Constitución, podría ocurrir este tema también? ¿Se les puede voltear el partido? ¿Ya fíjate, no al tema de la izquierda? Para analizar lo primero que mencionaste tú con respecto al discurso del presidente y su popularidad. Yo creo que la estrategia de victimización que ha utilizado el presidente le estuvo dando algunos resultados porque incrementó algunos puntos en las encuestas, ¿no? Y esto generalmente en las ciudades donde él había obtenido mayor votación. Por eso es que comenzó a fortalecer estos consejos de ministros descentralizados en donde por fuente abierta todos veíamos que tanto él como el premier lo que hacían era fomentar este tipo de situaciones generando pues o intentando generar una división entre los peruanos con el tema del discurso clasista que fíjate es muy típico de las actividades del comunismo, ¿no? Entonces, a pesar que lo niegan, sus intenciones y sus actuaciones van en ese camino porque se presentan día a día en este tipo de situaciones. Sin embargo, yo creo que lo que ha sucedido en Chile es algo que es muy importante para tener en cuenta en el país. Ahora mismo, en Chile se encuentran sumamente preocupados. El presidente salió a dar un discurso en el que, fíjate, algo que no he escuchado mucho en los comentarios políticos, que en la parte final de su discurso el presidente Boric indica que ahora tendrán que trabajar una nueva estructura, ¿no? Una nueva forma de poder conseguir lo que todo el pueblo quiere. O sea, no claudican en sus intenciones. Y probablemente de acá a un tiempo puedan proponer una nueva forma o situación para enfrentar una nueva constitución. Pero lo más importante de esto, Mercedes, es que el pueblo chileno se dio cuenta que no iba a ser manejado nuevamente por estas ideologías, por estas tendencias políticas que lo único que buscan es destruir para poder ellos usufructuar las riquezas, las ganancias y los tesoros de los países, sumiendo a la población en una pobreza extrema, como lo vemos en todas esas ciudades que han sido captadas desde el Foro de Sao Paulo y con un planeamiento estratégico, yo diría que hasta operacional en sus formas de actuar a nivel de toda Latinoamérica, han ido copando diferentes países y dándonos una situación de desesperanza a quienes hemos vivido en un mundo que hemos conocido hasta el día de hoy y que tenemos el peligro de
no volver a vivirlo mañana, con todas las cosas cambiadas y con un concepto en el que ellos dicen de que la igualdad supone quitarle al que más tiene para que el que no tiene pueda igualarse. Ese es un criterio arcaico, vetusto y anacrónico en el tiempo, y que definitivamente yo creo que no es aplicable en los países que, gracias a Dios, como en Chile, se dieron cuenta. Veía hoy día en un diario que decían los cojudignos reaccionaron, ¿no? Ese es un mensaje para nuestro país, ¿no? Para aquellos que se rasgaban las vestiduras y decían, yo prefiero una persona que sea ignorante a una ladrona, ¿no? Al final, cada uno de nosotros sacará conclusiones si esa premisa era válida o no. General Gastón Rodríguez, le agradecemos mucho la participación en el programa, porque viniendo de usted tiene ese bagaje interesante, y queremos que esta semana comparta con nosotros, de acuerdo por supuesto a su agenda, de repente podría ser el día de mañana, esta situación de la policía que ha cambiado, pues en este gobierno ha cambiado 6 veces ministro del Interior, no sé si ya por la 7ª vez, ya perdí la cuenta. Y eso sería importante analizarlo de repente mañana, no sé cómo está su tiempo, para ver la situación de la policía, el tema de la seguridad ciudadana y qué es lo que se podría esperar de este próximo alcalde de Lima, cómo es que debe trabajar. Con todo gusto, Mercedes, con todo gusto, solamente sería cuestión de coordinar. Mañana yo tengo un evento, pero si no es mañana a las 10, podría ser pasado mañana sin ningún problema. Y en el que sí te quiero solamente adelantar que la problemática del Ministerio del Interior es bastante compleja, porque en su esencia el Ministerio del Interior yo creo que es el ministerio más difícil de todo el Poder Ejecutivo. General Gastón Rodríguez, quedamos para el miércoles. Sí, correcto. Muchísimas gracias. Correcto. Haremos ese análisis interesante porque nos lo pide la ciudadanía, justamente para poder saber a quién podemos elegir de una manera abierta y darle pues esa ayudita para que no nos estemos quejando después. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Con todo gusto. Hasta luego.